Ok, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio en el cual estaremos compartiendo una información destinada en esta ocasión principalmente a las personas encargadas de la administración de edificios, de conjuntos, de urbanizaciones, todas estas personas que tal vez deseen pues algún conocimiento adicional en todo lo que está relacionado al mantenimiento de sus edificios. Bueno, pues como tal, la capacitación será dictada por mí, por Juan David Duque. Soy asesor técnico de Supermastic. Y pues bueno, ya hemos tenido varios espacios de capacitación con ustedes. Así que espero que esta también sea del agrado de todos. Bueno, entonces como tal, la capacitación está enfocada, como les decía, en reparaciones. eh, con Supermastic. Es decir, este producto tan versátil que es Supermastic, en donde lo podemos utilizar no solamente para obras nuevas, sino cómo lo podemos utilizar para hacer reparaciones ya en construcciones antiguas. Sí, es bien sabido que pues un edificio requiere de mantenimiento constante, bien sea en sus muros, bien sea en sus techos. Es un producto, como ustedes saben, que puede aplicarse tanto para estucar como para hacer tratamiento de juntas en drywall. Así que, así como es utilizado en construcciones nuevas para estos fines, pues para reparaciones también lo podemos utilizar tanto en drywall como estuco de interiores. Listo, entonces pues vamos a hacer un pequeño recorderis. Vamos a verificar las características de Supermastic, todas las bondades que nos ofrece y vamos a después a ver cómo podemos transportar estos mismos beneficios y estos mismos usos, pero ya en un edificio que ya está pues habitado, ya está en funcionamiento. Les voy a dejar en compañía entonces de este videito para que recordemos las características de Supermastic. Masilla multiusos número 1 en Colombia para drywall y como estuco para interiores. Producto con certificación Green Guard Gold. Contribuimos a la creación de interiores más saludables y amigables con el medio ambiente. Usos. Para tratamiento de juntas. Como estuco para interiores. Resistencia a agrietamientos, acabados sin fisuras. Confort de aplicación. Menor esfuerzo al aplicar. Se puede lijar sin mayor esfuerzo. Lista para usar. Tiene el correcto balance entre compuesto y agua. Rápido secado. Minimiza los tiempos de entrega de su obra. Color extra blanco. Menos capas de pintura para dar un acabado final. Fácil de aplicar, suave al deslizarse, lo que permite hacer tramos más amplios. Menor encogimiento, se consigue un acabado liso con menos pasadas. Excelente adherencia, garantiza el óptimo desempeño de la obra en el largo tiempo. Menor desperdicio, por su consistencia se evita la caída y derrame sobre otros acabados. Máximo rendimiento, cubre más espacio con menos producto. Rendimiento. Como estuco, 1.86 kilogramos por metro cuadrado a 3 manos. Para tratamiento de juntas, 0.62 kilogramos por metro cuadrado en acabado tipo 4. Muy bien, entonces como pudimos ver en el video, pues Supermastic es un producto muy versátil, nos puede servir tanto para drywall como para estuco. Y pues el rendimiento de este producto es muy bueno. Estamos hablando de que una cubeta de Supermassive o un cuñete en drywall nos está alcanzando para 45 metros cuadrados aproximadamente y como estuco para 15 metros cuadrados.
Esto es un rendimiento, digamos que base. Bien sabemos que los rendimientos tienen sus variables, va a depender del sustrato, de la mano del instalador, incluso del clima. Pero pues con esta base nos podemos guiar para hacer los cálculos de materiales. Pues bueno, entonces como veíamos, Supermastic es bien sabido ya para todo lo que son construcciones nuevas, para todos los beneficios que nos ofrece, para estucar muros y para tratamiento de juntas tanto en techos como en muros. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo una obra, digamos vieja, una obra que ya tiene pues un tiempo de uso, de haber sido construida, y que por X o Y motivo resultó que me surgió digamos que un error, una fisura, un problema de humedad, de pronto por un golpe se me rompió una de las láminas, de pronto el estuco que había aplicado antes no era muy bueno y se me desprendió, de pronto ya es una obra muy antigua y quiero modernizarla porque no sé, en el momento en que se construyó se hizo con texturas, pero ahora quiero un acabado liso. Entonces, ¿cómo puedo hacer ese tipo de modificaciones? Básicamente el espacio de hoy es para ver ese tipo de eh, cambios o digamos que de circunstancias que se puedan dar en una obra y cómo podemos utilizar Supermastic para hacer todo este tipo de reparaciones o modificaciones. Bueno, en cuanto a las obras antiguas, las recomendaciones que siempre se dan pues es que el sustrato, si voy a estucar, es que esté completamente seco y libre de polvo y que no hayan problemas de humedad en el sustrato. Es decir, si voy a estucar, el muro debe estar completamente libre de humedades. Si hay alguna humedad, por ejemplo, a nivel, humedades ascendentes, o de pronto hay una gotera, o de pronto hay un tubo roto, sí, todo este tipo de humedades que a veces suceden en las construcciones, debo solucionarlas previamente a estucar. Esto aplica tanto cuando lo voy a hacer en una construcción nueva, como cuando lo voy a hacer como una reparación, porque finalmente pues las condiciones o el comportamiento del producto es muy similar. Entonces listo, entonces no deben haber problemas de humedad y libre de polvo también es algo básico, tanto en construcciones nuevas como en construcciones antiguas. Y ahora si estamos hablando de una reparación o de un trabajo de drywall, pues la recomendación que siempre se hace es seguir los pasos de instalación tanto de la estructura metálica como de los paneles de yeso. ¿Por qué? Porque todo el sistema liviano es como tal es un sistema, ¿no? Valga la redundancia. Y un sistema requiere de que todos sus elementos funcionen bien para que el resultado sea el adecuado. Yo no puedo esperar que si instalé la estructura mala, una estructura de mala calidad, o no respeté las distancias, o no puse los templetes necesarios, pues no voy a esperar que así utilice Supermastic, una excelente pasta para tratamiento de juntas, pues que no me vayan a aparecer fisuras, porque finalmente no hice bien el instalado de la estructura. O de pronto no puse los paneles de yeso con el corte de bandera, que es la recomendación que se debe cumplir, por ejemplo, en las ventanas y en las puertas. Todo este tipo de recomendaciones hay que seguirlas, tanto si es una reparación como si es una construcción nueva. ¿Listo? Bueno, entonces, Supermastic en reparaciones lo podemos utilizar igualmente en estucos deteriorados o lo podemos utilizar para reparar techos y muros de drywall antiguos. ¿Listo? ¿Qué opciones o qué casos podemos llegar a encontrar en el área o en la sección de estucos o en el uso de Supermastic como estuco? Bueno, podemos encontrarnos un estuco viejo, ¿sí? O un muro que ha sido pintado y que queremos, tal vez suele suceder, hay muros en los cuales se hace el pañete o el revoque y se pinta directamente sin estucarlo. Entonces, la persona, el cliente, el usuario, desea darle un acabado liso, pero pues ya pintó. Y entonces surge la inquietud, ¿puedo estucar sobre la pintura?
Listo, entonces vamos a ver eso también. También se da el caso, bueno, tengo un cielo raso, perdón, tengo un techo, el cual le aplicamos una textura, ¿sí? Esa textura quiero eliminarla porque ya no quiero un techo con esta textura de picos, sino que quiero un techo liso, ¿sí? Porque todo esto va cambiando, ¿no? El tema de los acabados es algo, unas tendencias que se dan por épocas y pues en este momento la gente quiere acabados lisos. Bueno, entonces, estucos viejos, como este de la foto, un estuco bastante deteriorado, bastante dañado. Vemos que ya se desprendió gran parte, pues esto es un caso extremo realmente, pero podemos hacernos una idea. Si tengo un estuco por el estilo, pues yo qué podría hacer o qué tengo que hacer. Evidentemente no puedo aplicar sobre este producto o este acabado que ya está suelto. Lo que tengo que hacer es raspar completamente todo el material deteriorado, todo el material suelto, porque finalmente mi estuco va a quedar, si lo aplico sobre un producto suelto, pues mi estuco va a quedar agarrado a un producto suelto y finalmente se va a caer tanto el antiguo como el nuevo. Entonces, primer paso, eliminar todo el material suelto que tenga. Si necesariamente tengo que eliminarlo todo, yo elimine lo que con la espátula va saliendo. Si está tan agarrado que la espátula no me lo saca, pues finalmente es un sustrato que está bien anclado al muro y sobre el cual voy a poder aplicar mi nuevo estuco. Una vez elimine todo el material suelto, tengo que eliminar el polvo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estuco sobre un muro que está lleno de polvo, este polvo básicamente va a mezclarse con mi compuesto o va a generar una capa sobre la cual mi estuco va a quedar adherida, pero el polvillo no va a permitir que se ancle directamente al sustrato, que es lo que yo quiero. Y esto va a generar que en el futuro, muy fácilmente, en muy poco tiempo, se me levante y se me dañe el acabado que he desarrollado, que he realizado, la reparación que he realizado. Listo, entonces eliminar el polvo y ahí sí procedo a estucar. Normalmente, como ya siempre se ha explicado el proceso de estucado con Supermastic, que es aplicar 3 capas de producto, ¿sí? Dejando secar entre cada capa. Una vez aplico las 3 capas, pues ya procedo a lijar y puedo pintar. Ahora, ¿qué sucede si tengo un muro pintado? Un muro, como les decía, un pañete, se pintó y luego con el tiempo el usuario desea estucarlo. Bueno, la recomendación sería en lo posible tratar de eliminar, digamos que, o generar una superficie de adherencia más rugosa. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo utilizar, por ejemplo, una grata, puedo utilizar una pulidora para intentar raspar la capa superficial de pintura y que mi estuco quede anclado lo mejor posible al sustrato. De igual manera, si tengo pintura que ya está suelta, a veces pasa, ¿no? Que de pronto la pintura no era de muy buena calidad o de pronto habían problemas de humedad en alguna ocasión, hubieron problemas de humedad en el muro y la pintura se me sopló, se me desprendió, pues eliminar todo eso que pueda estar suelto para ahí sí generar mi reparación, es decir, poder estucar sobre esta pintura, como les decía, procurando eliminar la capa superficial y generar una superficie un poco más abrasiva sobre la que se ancle mi estuco. ¿Listo? Entonces esa sería la recomendación para reparar un muro que ha sido previamente pintado. Otro caso, las superficies con textura. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos este tipo de techos muy comunes, muy populares, que tienen estas texturas o hay unas incluso más que se generan estos como picos, como gotas, ¿sí? Estos picos que pues la idea o lo que muchas veces vemos hoy en día es que se desean eliminar para proceder a dar un acabado liso, así como por ejemplo este tipo de texturas en los muros.
son texturas viejas y ya queremos dar un acabado liso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicarla directamente, ¿sí? Sin embargo, pues esto al tener una profundidades tan grandes, pues va a consumir una gran cantidad de producto. Como siempre, pues lo ideal es procurar reducir el gasto en exceso de material de masilla, de supermastic. Así que la recomendación es previamente raspar. Puede ser con una espátula, puede ser con una pulidora, puede ser con sí, cualquier material que me raspe, que me elimine lo más posible la textura. Y nuevamente, si hay alguna parte que se me ha desprendido del sustrato por humedades o por X o por Y razón, pues lo que tengo que hacer es eliminar todo este material suelto y ya puedo proceder a estucar sobre estas texturas. Claramente va a ser un consumo un poco mayor al que yo tendría si lo aplicara directamente sobre un pañete, pero el acabado finalmente me va a quedar muy liso. Una primera capa que va a ser una capa de llenado, por decirlo así, una capa más gruesa que voy a aplicar, me va a empezar a nivelar toda la superficie. Ya una segunda capa un poco más delgada y una tercera capa que va a ser de afinado. Estas tres capas ya la idea es que o el objetivo es que me generen una superficie completamente lisa, la cual solo va a necesitar de lijar y pintar y ya tengo mi superficie completamente lisa. Esta es una práctica que hoy en día es muy común, ya que se están, como les decía, lo he mencionado, pues están, la tendencia hoy en día es a tener techos lisos, muros lisos. Nos da un poco más de sensación de amplitud, un poco más de iluminación. ¿Qué recomendaciones? Bueno, nuevamente retirar todo el material que esté deteriorado o suelto, incluyendo el polvo. ¿Sí? Hay que, una vez que raspe, por ejemplo, la textura, tengo que también barrerla, eliminar todo el polvo que me pueda haber quedado de este proceso antes de proceder a estucar. Reparar cualquier humedad y eliminar hongos también es algo muy importante. Es inevitable o bueno, es muy común que puedan surgir problemas de humedad en un muro. Lo ideal es o lo necesario, la recomendación técnica es eliminar esta humedad y el hongo que me puede haber generado esta humedad también debo eliminarlo. ¿Cómo lo puedo eliminar? Con un producto desinfectante. Entonces aplico este producto desinfectante sobre la mancha del hongo, esto va a matar el hongo y ya puedo proceder a aplicar mi acabado. Porque de lo contrario, puede que este hongo traspase al estuco nuevo que yo estoy aplicando. Y bueno, claramente si hay una humedad latente, una humedad constante, una humedad que así yo la repare nuevamente va a salir, pues es un lugar sobre el cual no me va a durar el acabado. Así que primero tengo que solucionar este problema de humedad, saber de dónde viene, reparar la gotera, reparar la filtración, aplicar un impermeabilizante, todo este tipo de soluciones para las humedades las tengo que hacer antes de estucar, antes de dar mi acabado final. ¿Listo? Y en la pintura, la recomendación, generar una superficie rugosa para mejorar el anclaje. Estas serían las recomendaciones que debemos seguir en los casos en los cuales quiero reparar un estuco, un muro que ha sido estucado previamente. Entonces, ya vimos lo que serían las reparaciones en estuco o sobre muro de mampostería. Ahora también tenemos el caso de las reparaciones en drywall, ¿verdad? Es muy común que tal vez por X o Y razón se golpeó una lámina, tal vez se cayó una varilla, no sé, un material pesado se cayó, golpeó la lámina y generó un hueco, ¿sí? Rompió la lámina, como lo podemos ver acá. Puede que pase por un accidente, puede que incluso yo tuve que romper para tal vez hacer una reparación en una tubería, tal vez para pasar un cable de electricidad, tal vez para pasar un cable de parabólica. Es decir, el drywall es un material que es muy, digamos que
nos permite hacer reparaciones de una manera muy fácil, ¿sí? Y es algo que hay que valorarlo versus, por ejemplo, otras soluciones como lo sería el PVC, en el cual yo no tengo esta posibilidad de abrir un hueco en cualquier lado, mirar, por ejemplo, mi cableado, mirar mi tubería y luego venir a repararlo. Realmente no lo puedo hacer. Tendría que desmontar absolutamente todo el techo de PVC, hacer la reparación y luego volver a montarlo completamente. En cambio, con el drywall, si aquí tengo un corto, simplemente hago un huequito, hago mi arreglo eléctrico y luego vamos a hacer la reparación, que ahorita vamos a ver cómo se haría. ¿Qué otro caso puedo tener para generar, por ejemplo, este tipo de aberturas en una lámina de drywall? Por ejemplo, quiero mover mi lámpara, tengo una lámpara ubicada en un lado y ya no la quiero ahí, la quiero en otro lado, o tengo solo una lámpara en el centro, pero ahora quiero poner 5 lámparas más pequeñas para generar una decoración, pues eso también me va a generar entonces un hueco el cual voy a tener que reparar. Y ahora vamos a ver cómo hacerlo con Supermastic. ¿Qué otro caso puedo tener? Aparición de fisuras en las juntas, ¿sí? Por ejemplo, esto es una fisura en una junta, la cual se pudo haber dado por de pronto un movimiento en la estructura metálica o tal vez una fuerza muy grande, no sé, un choque, una persona se estrelló con la lámina y me generó pues que la junta se me fisurara. Hay fisuras que pueden llegar a aparecer por un asentamiento del edificio, es decir, las columnas o las bases del edificio sufren cierto movimiento y esto me va a generar aparición de fisuras. Lo ideal cuando yo voy a hacer una reparación de fisuras es estar seguro de que la fisura ya va a estar estable, es decir, ya no me va a volver a aparecer. Si es por asentamiento del edificio, estar seguro de que ya este asentamiento del edificio ya se va a detener y esta fisura no me va a volver a aparecer. También me puede aparecer este tipo de casos. O por ejemplo por manchas de humedad en las placas como esta, ¿sí? Tal vez hubo una gotera, tal vez se me movió el tejado y se me humedeció la lámina de drywall. Entonces también cómo puedo reparar este caso. Bueno, entonces empecemos con las juntas o las fisuras que me aparecieron por un movimiento, ¿sí? Esto es, digamos que 100% es una fisura que me apareció, es decir, la unión entre los dos paneles. Tengo los dos paneles, básicamente lo que tengo que hacer es hacer un tratamiento de juntas normal, ¿sí? Es decir, elimino la cinta, intento retirar la cinta que tengo acá. Posteriormente ya tengo mis dos juntas visibles y hago un procedimiento normal, un tratamiento de juntas normal, es decir, aplicar masilla en la junta y poner mi cinta papel y proceder a aplicar las 3 capas de masilla sobre la cinta, asegurándome de que queden a la misma espesor del que tengo acá, por ejemplo, en los lados de mi junta. Es una reparación que podría hacer muy fácilmente, simplemente me enfoco en hacer un tratamiento de juntas en el área afectada, eso es todo. Ahorita vamos a ver un poco más en detalle con el video de la reparación cómo sería un tratamiento de juntas para hacer un pequeño recorderis ahí. ¿Cómo podría reparar un problema de humedad? Básicamente volvemos a lo mismo, tenemos un hongo, el objetivo o lo ideal, vamos a retomar. Como les decía, tenemos digamos que los diferentes casos de reparaciones en drywall, como lo sería placas rotas, aparición de fisuras o manchas por humedad, ¿sí? Las manchas por humedad, lo importante o la recomendación es eliminar el hongo utilizando un producto desinfectante, pues simplemente con un cepillo, un trapo húmedo vamos a limpiar o a aplicar este desinfectante para que el hongo muera y ahí sí proceder a hacer la reparación. Eso sí, con la claramente reparación previa de la origen de la humedad. Cuando tengo, por ejemplo, un orificio o una junta abierta, pues lo que tengo que hacer, digamos en el caso de la junta que se me fisuró,
es eliminar la cinta, retirar la cinta y proceder a hacer un tratamiento de juntas normal, es decir, aplicar masilla, poner la cinta y aplicar mis 3 capas de compuesto. Ahora, si tengo un orificio generado por un roto, por un golpe, perdón, por un golpe o por una reparación que tuve que hacer, pues tengo 2 casos, los cuales vamos a ver en estos videos y vamos a explicar un poquito de cómo se haría. Entonces, tenemos un daño pequeño, podría ser uno como el de la foto, de pronto me tocó mover una lámpara, de pronto un golpe con la esquina de un objeto pesado y me quedó un hueco. En este caso, por ejemplo, se hizo este hueco para revisar una conexión eléctrica porque había pues algunos cortos, no había una buena conexión eléctrica en la casa, así que se tuvo que revisar de esta manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Básicamente vamos a tomar la escuadra, vamos a medir, vamos a generar un rectángulo de un tamaño mayor al hueco. ¿Por qué un rectángulo? Porque nos va a ser más fácil después a armar o recortar un parche de drywall el cual nos va a cubrir esa zona. Entonces simplemente lo recortamos, tenemos esta herramienta muy práctica, un serrotillo, y vamos a medir 2 centímetros más de lo que tiene el agujero. ¿Por qué 2 centímetros más? Acá y 2 centímetros más acá, pues nos van a permitir generar una pestaña, la cual nos va a servir como soporte para anclar nuestro parche o nuestro recorte de drywall. Entonces aquí estoy ya marcando internamente lo que va a ser la medida final, es decir, restándole esos 2 centímetros por todo lado, y con el bisturí por la parte de atrás del panel voy a cortar el cartón y el yeso, pero teniendo mucho cuidado de no cortar el cartón que está por la otra parte, por la cara inferior. Y de esta manera voy a generar esta pestaña que me va a servir para anclar mi recorte. Entonces eliminamos el yeso, ¿sí? Con cuidado de no romper el cartón de abajo, que va a funcionar a modo de cinta o ¿sí? De anclaje básicamente. Ahora con la masilla Supermastic voy a aplicarla en todo el recorrido y dentro del cuadro para que genere una adherencia en todas sus zonas. La adherencia de Supermastic es muy buena, así que una vez que seque este recorte ya va a quedar muy bien asegurado, muy bien anclado. Es más, ni siquiera dejándolo secar ya el segunda capa y una vez seque una tercera capa, procurando que quede muy bien difuminado los bordes y que no se note ningún resalto en donde se hizo la reparación. Procedemos a lijar y ahora con pintura tipo 2 de Supermastic, una pintura especialmente diseñada para el drywall, procedemos a hacerla preparar nuestra pintura. Es una pintura especialmente diseñada para drywall ya que es mate, entonces nos va a permitir ocultar de una mejor manera las imperfecciones y se comporta muy bien al generar este tipo de reparaciones. No se nota tanto el parche al cambiar de pintura. Ya para una reparación más grande, pues ya necesitamos un poco más de equipo. Por ejemplo, necesitamos nuestro taladro, necesitamos una tijera de lámina, necesitamos cinta, porque ya vamos a requerir hacer un tratamiento de juntas completo. Entonces vamos a hacer un recorte más grande, esta vez va a ser de 30 por 30. Y vamos a utilizar esta perfilería metálica. Esta perfilería lo que nos va a permitir es
pegar nuestro recorte y que quede sostenido a esta estructura, ya que va a ser un recorte más grande, más pesado. Este tipo de solución nos va a permitir hacer reparaciones de mayor tamaño, ¿vale? Entonces anclamos nuestra estructura metálica aquí con tornillos para lámina y igualmente aseguramos nuestro panel, nuestro recorte a nuestra estructura previamente instalada. Una vez que tengamos eso, pues ya simplemente vamos a hacer un tratamiento de juntas normal, aplicamos Supermastic en toda la unión, pegamos la cinta y hacemos nuestras 3 capas de acabado, igualmente respetando los tiempos de secado y asegurándonos de que quede muy bien difuminado para que no se note el lugar en el que se hizo la aplicación. Pintamos y ya prácticamente tendríamos nuestro muro reparado, nuestro techo reparado. Y bueno, digamos que como pudimos ver es una solución muy fácil, muy práctica, que nos va a permitir hacer arreglos, modificaciones y prácticamente va a quedar como nuevo. Entonces es una virtud adicional que podemos rescatar del drywall versus por ejemplo otras soluciones como el PVC, donde no voy a poder hacer este tipo de reparaciones. Pues no, de hecho no se pueden hacer este tipo de reparaciones con el PVC, ya que si rompes una lámina para hacer un hueco, para hacer una revisión, pues ya va a ser muy difícil instalarla y que no te quede este problema. Entonces es algo una virtud adicional del drywall y vemos como Supermastic tanto en drywall como en estuco nos permite hacer reparaciones, remodelaciones, generar un nuevo ambiente, generar que nuestro apartamento se modernice de una manera muy fácil y digamos que con toda la garantía que te ofrece Supermastic, que te va a quedar muy bien y te va a permanecer en el tiempo siempre y cuando sigamos las recomendaciones que aquí vimos. Pues listo, no siendo más, me despido, espero que tengan un excelente día y que nos podamos volver a ver pronto con otro tema que tenga que ver con Supermastic.